Egun on guztioi, eta mila esker danoi hemen egoteagaitik. Lehenengo eta behin nahi dena azaldu da zergaitik Innobasque eta zer da informe hau, berrikuntza informea, Innobasque berrikuntza informea. Lehenengo nahi duguna da diagnostiko bat egin. Diagnostiko bat zergatik, ze berritzaileak izateko beti analizatu behar dugu zelako datua daukagu zen. Diagnostiko hau da agente desberdinak erabakiak hartzeko. Erabaki desberdinak hartu behar duguz, jakinda nola gauden eta nola konparatzen gara internazionalki erregiorik aurreratuenako. Eta horregaitik gure arloa, gure plangintza, beti dago arlo horretan. Ebaluaketa, plangintza ebaluaketan dago eta gure klabea arlo horretan landu behar dugu. Baita ere, landu egin dugu ez bakarrik kuantitatiboki, baizik eta baite kualitatiboki. Euki dugu 250 esperto profesionalak kualitatiboki informe hau kontrastatzeko. Horregaitik, importantea da jakitea datuak eta hortik erreflexio batzuk aurrera erabatea. Comentaba que el informe Innobasque de Innovación es un diagnóstico para invitaros a todos los agentes a la reflexión y toma de decisiones. Y esta es su segunda edición. Se enmarca en la función de evaluación y monitorización que el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de alguna forma nos encomienda a Innobasque. Se trata de un análisis comparativo de todas las estadísticas a nivel internacional existentes hasta el 2016. Y por otra parte, incluye la segunda edición del Basque Innovation Perception, en el que de alguna forma se trata de una encuesta de percepción dirigida a más de 250 personas expertas socias de Innobasque, a las cuales de alguna forma son personas directivas y profesionales de dichas entidades. La Comisión Europea realiza periódicamente un informe comparativo sobre la situación de la innovación en las 220 regiones europeas y las clasifica en 4 grupos. Regiones líderes en innovación, regiones de alta innovación, regiones de innovación moderada y regiones de innovación modesta. Euskadi es la única región del Estado y prácticamente del sur de Europa calificada como región de alta innovación. Como podéis ver, ahí está marcada en verde, no sé si podéis verlo muy bien, pero desde aquí yo no lo veo tan bien como vosotros. Y prácticamente del sur de Europa, porque solo hay una región adicional. Además, Euskadi ha mantenido un año más esta calificación, a pesar de la negativa evolución de las regiones de su entorno. Y por eso Europa, o la Comisión Europea, la denomina polo de innovación. En 2008, logró equiparar a Europa su nivel de gasto en I+D sobre PIB. Incluso entre el 2009 y 2012 llegó a superarlo. Pero a partir del 2012, y debido a la crisis, se alejó de la Unión Europea, situándose en 1,82 frente al 2,03 europeo en 2016. Pero en 2016 se produjo un cambio de tendencia y el gasto de I+D creció un 1,4 en términos absolutos. Este incremento fue debido a un crecimiento, como podéis ver, de la financiación pública y de la financiación privada. Y este cambio de tendencia también se ha podido ver visible, ha sido percibido por las personas expertas encuestadas en 2018. En concreto, como podéis ver, el 83,1% de las personas encuestadas considera que la inversión en I+D+I crecerá en los próximos 5 años e incluso el 32,2% considera que el crecimiento será entre un 3 y un 6% anual. En vista del incremento de esta inversión en I+D, al optimismo percibido por este panel de expertos y a la positiva coyuntura económica, podemos concluir que estamos ante una recuperación de los niveles de inversión en I+D. Pero estamos en un escenario que ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? Pues yo reforzaría
6 aspectos. El primer aspecto es la mayor eficiencia de nuestro sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación. Es de resaltar la eficiencia de este sistema, los resultados económicos vinculados a la innovación, como las ventas de nuevos productos o las exportaciones de los sectores de medio alto nivel tecnológico, continuaron creciendo a pesar de la evolución de las inversiones. Además, esto lo hemos contrastado con muchos de vosotros y hay una respuesta uniforme en este aspecto. El segundo punto es el mayor protagonismo de la mediana empresa en I+D. Es decir, debido a la crisis, se ha reducido el tamaño de un número significativo de grandes empresas que invierten en I+D y, por primera vez, el peso de la mediana empresa fue superior al de la grande. Es decir, pasó la mediana empresa de un 35% de la inversión frente al 34% de las grandes. El tercer punto sería la debilidad en innovación en pymes. Esto es algo que estamos resaltando desde el primer momento con respecto a nivel europeo. Tenemos una debilidad importante y, sobre todo, en este cuadro podéis ver reflejado un poco dónde tenemos 5 parámetros en los que estamos en el máximo nivel, entre las primeras 50 regiones que decía el secretario general del Nacaricha. Pero hay algunos parámetros que tenemos que trabajar, sobre todo la innovación en organización y comercialización o marketing. Euskadi se sitúa, como podéis ver, es el tercer recuadro donde aparece pymes innovadas en marketing y organización, que estamos en la 167 con respecto a 220 regiones europeas. Y las inversiones en maquinaria avanzada, software y patentes que realizan las empresas como medio para introducir nuevos productos o procesos. Y en este caso, Euskadi se sitúa en la 185 con respecto a las 220 regiones europeas. El cuarto punto sería la distancia en el gasto en I+D empresarial con respecto a la Unión Europea. Debido a la crisis, desde 2010 ha aumentado la diferencia del gasto en I+D empresarial sobre el PIB. En 2016, el gasto en I+D de las empresas se situó en 1,03 sobre el PIB frente al 1,32 europeo. De alguna forma, la crisis ha tenido mayor impacto en las inversiones en I+D empresariales en Euskadi que en Europa. Además, la recuperación económica de los últimos años, porque este es un informe de 2016, todavía no se ha visto reflejada en este propio informe. El quinto punto sería un estancamiento de la financiación pública internacional de la I+D. Los retornos de programas públicos europeos descendieron en 2016 por primera vez en los últimos 10 años. Esto ha provocado un cambio de tendencia en la financiación internacional. Según el contraste que hemos realizado con muchos de vosotros, con los expertos, el nivel de retornos que obtenemos de los programas marco europeo de I+D+I parece haber llegado a su nivel máximo. Siempre hemos llegado en el 2015 a 85 millones, en el 2016 82 millones. Estamos en buenos niveles y hemos tocado techo. El sexto sería mejor cualificación del personal I+D y mayor presencia de mujeres. Como podéis ver, los datos presentados han aumentado el porcentaje de personal investigador hasta representar un 67% del personal I+D, así como el de personas con título de doctorado, en el que hemos alcanzado el 22%, y además la presencia de mujeres va en ligero aumento y en 2016 se sitúa en 36% del personal de I+D. Como conclusión, quería deciros que el análisis cualitativo y cuantitativo, tras este análisis, podemos decir que estamos recuperando los niveles de inversión en I+D en un escenario diferente al que teníamos previo a la crisis, baina nire ustez lanak ondo egiten ari gara. Efizientzia igartzen ari da. Eta arlo hori klabea da. Behar duguna egin da, enpresa txikia eta ertainekin landu, eta landu zergatik. Ze askotan beste proiektu batzuk, beste prozesu batzuk eran behar duguz eurekin batera. Eta hori da gure helburua. Baitere, eskerrak nahi nuen emon, pertsona guztiei, espertoi, percepzioko enkuestak egin dabena gurekin, ze lan pilo bat egin dabe eta gaita ere focus group egin dugu zeurekin.
eta bereziki baita ere nahi nuen eskertu Eustateri. Euren gabe, ezinezkoa izango zen informe hau aurrera eratea. Quería agradeceros a todos vuestra presencia, quería agradecer al panel de expertos del informe que hemos desarrollado durante el 2018 y también al Eustat, porque de alguna forma hemos colaborado con ellos, y gracias a todo el equipo, porque sin ellos no hubiese sido posible el realizar este informe. Y, por supuesto, a dos personas de mi equipo, Iñaki y Alaich, que de alguna forma han estado trabajando en este informe muy detenidamente, con mucho esfuerzo, para tener una serie de conclusiones que nos puedan ayudar a ir mejorando. Eskerrik asko guztioi.